Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a su programa Póngase Cómodo. Estamos en una serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la República para que usted tenga el espacio de conocerlos de cerca, conocer quiénes son, de dónde vienen, más allá del tema político. Veamos con quién conversamos hoy. Me acompaña don Álvaro Ramos, quien es candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo le va, don Álvaro? Muy bien, doña Patricia, gracias por tenerme en este espacio tan cómodo. Pues mucho gusto de verlo, y ahora lo comentábamos antes de la entrevista que, bueno, usted es un viejo conocido de los medios desde que era un chiquillo que se ganó la nota perfecta hasta en la Universidad de Costa Rica, me acuerdo de eso, y por supuesto con su papá, que ha sido fuente de información en temas de seguridad para nosotros los periodistas. Vamos a hablar un poco, don Álvaro, usted es informático, es economista y es profesor también. Nació en 1983, correcto. O sea, es un chiquillo, más o menos. Sí. Y cuéntenos un poco de su infancia, dónde nació, cómo fueron esos primeros años de Álvaro Ramos. Bueno, yo siempre digo que soy una persona muy urbana, porque nací y me desarrollé casi enteramente en la ciudad de San José y particularmente en Escazú, que es donde he vivido toda mi vida, pero me gusta bromear que yo soy del Escazú de la montaña, no soy del pequeño Miami ahí donde está Multiplaza y donde están todas las, ¿cómo se llama? Todo el comercio grande, ¿verdad? Que es como un desarrollo más reciente. Yo soy de ahí por el Liceo Escazú. Y entonces, bueno, tuve una infancia muy feliz, muy amorosa. Crecimos rodeados de mi familia materna. Entonces yo a veces digo que soy más Chávez que Ramos. Que Ramos. Obviamente tengo muy buena relación con toda mi familia Ramos, pero con los que crecí a la par, mis primos a la par, y que andábamos en bicicleta y jugábamos bola y todas las cosas, era principalmente con los primos Chávez. Y obviamente ese cariño, ese amor de esa familia era una parte muy importante de respaldo para lo duro que fue para mi familia nuclear, especialmente mi madre, el proceso de que yo pudiera aprender a hablar, que contábamos con el apoyo del programa de oralización de la escuela Centeno Güell. A mí me detectan la sordera pasado el año de edad, y a partir de ahí buscan qué audífonos ponerme, me los ponen como al año y medio y entro en el programa de oralizar, si recuerdo bien, como al año y 8 meses. Entonces yo tuve una escolarización muy temprana, pero era crítica. Porque si un niño sordo no aprende a hablar antes de los 6 años, su probabilidad de desarrollar buenas habilidades de lenguaje se cierran mucho. La plasticidad del cerebro se pierde para efecto de desarrollar lenguaje verbal. Entonces, claro, esperarse a que yo estuviera, qué sé yo, en primer grado, no se podía. Yo tenía que aprender a hablar muy pequeño. Afortunadamente, unas maestras extraordinarias, 2 de ellas hasta el día de hoy son como mi segunda mamá, y de ese proceso y de ese esfuerzo de mi madre también, que suspendió regresar a Doña Berta. Sí, mi madre, doña Berta, ella no laboró por casi 6 años, mientras nos sacaba a mí y a mi hermana adelante, porque claro, tras de que yo tenía el tema de la sordera, mi hermana es muy seguida. Ella nació un año después que yo. Entonces éramos entonces los 2 bebés. 2 bebés y uno sordo. Bueno, una cosa muy pesada, pero mi mamá lo logró. Ahora mi hermana también, una gran profesional. Y entonces esa infancia amorosa y también con mucho apoyo de un programa del Estado extraordinario, gracias al cual yo hablo bien hasta el día de hoy. Ahí está la foto de mamá con ustedes dos. Eran como gemelos. Prácticamente gemelos, sí, solo un año de diferencia tenemos. Sí, súper chiquititos. Sí. Y entonces, ¿hiciste toda la escuela en la Centeno Güell? No, esa es una muy buena pregunta. Funcionó así. De los años y 8 meses, 2 años, hasta los 5 años, estuve en la Centeno Güell. Por una, no sé si llamarlo tradición, costumbre o qué era. Cuando ya un niño llegaba a cierto nivel de poder interactuar verbalmente, era típico que lo trasladaran a la escuela en Magamboa.
Emma Gamboa. Sí, Ajá. que es una escuela, digamos, común y corriente, pero que ya tenía cierta experiencia en transicionar o integrar a niños que venían de la escuela Centeno Güell. Entonces yo estuve 3 años en la escuela Emma Gamboa. Ajá. Y una vez que ya, vamos a ver, cuando mi mamá se reincorpora a la fuerza laboral de la Contraloría, que fue donde trabajó ajá, toda la su vida, aquí cerca, de hecho, sí. cuando ella se reincorpora a trabajar, pues el liceo Emma Gamboa quedaba muy largo, ¿verdad? Y en cambio aquí había varias opciones y entonces terminé incorporándome al Colegio Los Ángeles en 2º grado. Ahí sí, yo hice toda la escuela y todo el colegio en el Colegio Los Ángeles, de ahí me gradué. Y Álvaro, en el caso tuyo, lo que oís es muy poquito. Sí. ¿Oís algo? Oigo algo, pero, a ver, se lo pongo de esta manera. Una persona hablando, así como estamos hablando ahora, es más o menos 60 decibeles. Una persona gritando fuerte es unos 80, 90 decibeles. Mi nivel auditivo, bueno, y una persona susurrando, ajá, pueden ser unos 10, 15 decibeles. Yo, para darle a entender por dónde ando, a una persona gritando, la oigo parecido como usted oiría a una persona susurrando. Como para darle una idea de como la brecha que hay entre lo que capta una persona usualmente y lo que yo capto. Pero más allá del volumen, por así decirlo, al que uno oiga, es la capacidad de captar. Entonces, por ejemplo, es como cuando usted ve un letrero lejos. Ajá. Y usted sabe que ese letrero lo ve como que es color rojo y que tiene una letra blanca y tal vez dice algo, pero no está muy seguro qué. Y te tenés que acercar y acercar y acercar para poderlo captar. Un poco yo percibo el mundo así, incluso con audífonos. Ajá. La inmensa mayoría de las cosas las capto como un letrero a la distancia, con una letra, pero tengo que recurrir a muchos trucos para poder adivinar exactamente qué dicen las letras, porque las ves un poco borrosas, las ves están muy largo, muy pequeñas, no estás seguro qué dicen. Sí, como cuando uno es miope y ve el rótulo y con dificultad. Exactamente igual. O sea, la miopía es una deficiencia visual. Ajá. Yo tengo hipoacusia profunda, una deficiencia auditiva muy profunda. Y entonces, claro, yo puedo captar un sonido. Alguien habló. Ajá. Como usted puede percibir un letrero cuando es miope. Mira, ahí hay un letrero. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Igual para mí. Alguien habló, pero ¿qué dijo? ¿Verdad? No es un mundo del silencio absoluto. Existen personas sordas que sí viven en ese mundo de silencio absoluto, sordera total. No en mi caso, aunque en el izquierdo, para todos los efectos prácticos, es una sordera total. El derecho tengo un poquitito más. Pero entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Como yo capto los sonidos, incluso con audífonos, y sobre todo a lo largo de la vida, los capto parcialmente. Entonces, de alguna manera, mi cabeza se acostumbró a siempre analizar qué me dice la gente. En el sentido de oír, ¿qué me habrá dicho? Me habrá dicho papá, me habrá dicho mamá, me habrá dicho casa, me habrá dicho qué. ¿Verdad? Y entonces uno va deduciendo por contexto, uno va deduciendo por el tono de la conversación, uno aprende, digamos, a asimilar muchas pistas para poder deducir qué te dijeron. Y entonces, claro, como le explico a la gente, esencialmente analizar es extraer la señal del ruido. Yo básicamente vivo en un mundo de mucho ruido, tengo que pasar extrayendo la señal. Y esa manera de pensar todo el tiempo me hizo un poco lo que soy ahora. Yo le digo a eso una hipertrofia analítica. ¿Verdad? Si ya tenía una disposición de personalidad a analizar, pues obviamente depender del análisis literalmente para captar el mundo, pues me convirtió en lo que soy. Y la sordera nunca ha sido una discapacidad para Álvaro Ramos en el sentido de evolucionar, de estudiar, siempre más bien fuiste destacadísimo, como mencionaba al principio, sacaste nota perfecta en el examen de la universidad, pudiste estudiar fuera del país, accesar a una educación también privilegiada fuera del país. O sea, de verdad no hay una discapacidad
para Álvaro Ramos. Y eso lo hemos visto, digamos, quienes hemos visto tu carrera. Sí, tal vez, y es interesante ese punto, es una limitación biológica. Exactamente. Pero tuve la suerte de nacer en un contexto donde ya existían audífonos bastante potentes que me permitían aprovechar el resto auditivo que tengo. Tuve la suerte de nacer en un país que incluso antes de la ley 7600 le tenía buena disposición a niños como yo. Como he dicho muchas veces, el chiste cuando me preguntan, pero te discriminaban por sordo, yo no, me discriminaban más por nerdo que por sordo. Me hacían más bullying por nerdo que por sordo. Exactamente. Entonces, porque claro, de muchas maneras la discapacidad, la sordera, no era algo que mis compañeros resintieran en lo absoluto. Tal vez me podían percibir más callado, más despistado, pero no lo resintieron nunca. En cambio, puede parecer un saberlo todo, pues sí, a veces lo resienten. Entonces uno va aprendiendo a tratar de ser menos saberlo todo, no siempre con éxito, pero vamos intentándolo. Y sí, la verdad tuve mucho apoyo de todas las maestras, siempre buena disposición a tenerme primero en la fila. Era un niño muy preguntón, siempre me tuvieron paciencia con las preguntas. Y entonces yo estoy muy agradecido porque realmente es un país de un corazón muy generoso. Y en realidad es una de las razones por las que estoy en esto. O sea, siempre me he sentido muy compelido o muy agradecido a devolver algo a un país que me dio tanto, a alguien que debería ser básicamente imposible que exista. O sea, cómo un niño sordo está llegando hasta donde he llegado yo, y me lo decían en California. Cuando yo me fui allá, gente de otros países grandes como China, me decían, nunca hemos visto una persona como vos en nuestros países. Digamos, niños sordos en China que lleguen a la universidad a los niveles más altos, cuesta más en esos países. Tal vez por una serie de razones no existe el mismo acompañamiento social que tuve yo. Y familiar, de las dos. Familia por supuesto, como relaté, sí. Una familia amorosa, una mamá que sacrificó mucho por nosotros, sí, todo. Bueno, y también teníamos, y hasta ahora hablaba mi padre, pues mi padre afortunadamente ha sido un profesional muy consolidado, siempre tuvimos alguna holgura económica. Ahora, yo sí debo decir que a mí siempre me admiró, a veces me los topaba cuando viajaba en bus, mamá llevando al niño sordo, claro, donde me veían a mí me hablan. Y entonces me decían, no, aquí lleva el niño mío a la Centeno. Y yo, ¿pero dónde vive usted? No, yo vivo en Puriscal. O sea, esta mamá haciendo este esfuerzo de venirse desde Puriscal hasta la Centeno para darle una oportunidad mejor al niño, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y es que las mamás somos así. Hacemos lo que sea. Muchas familias haciendo esos esfuerzos. Y Álvaro también hablaba antes de la entrevista que pensaste en otras carreras y digamos, pues me gusta la medicina, de repente me hubiera gustado ser piloto, o sea, pero de repente también por el tema de la sordera, o sea, evaluaste diferentes opciones y no sé si siempre quisiste ser economista o también pensaste en ser otras cosas. Sí, a ver, no todo lo voy a atribuir a la sordera, ¿verdad? Vamos a ver, en algún momento pensé en ser arquitecto, pero me di cuenta que no dibujo bien, entonces descartado. Pero eso no tiene nada que ver con los oídos, simplemente no dibujo bonito. Y en cambio, sí contemplé ser médico. Lo de piloto no, eso es como un ejemplo extremo, ¿no? Nunca pensé, no aspiré a ser piloto de la televisión, de avión, pero obviamente por los oídos no hubiera podido. Pero lo de ser médico sí me hubiera hecho gracia y sí pensé siempre que tal vez con un esfuerzo extraordinario hubiera podido ser médico, pero nunca hubiera sido un buen médico, siento yo. O sea, me hubieran visto limitado o me hubiera tenido que meter en áreas en poco contacto con el paciente, qué sé yo, ser médico genetista, una cosa así. Entonces, más de investigación. Más de investigación y al final para esa gracia mejor escogía una carrera más orientada a la investigación y eso fue un poco lo que me fue llevando a informática y a economía. Cuando escogí informática, que fue la primera,
era porque estaba muy apasionado y curiosamente ahora, casi 25 años después, el tema está muy en boga. Estaba muy apasionado por el tema de inteligencia artificial, porque no sé si recordará que en el año 1997 Deep Blue le ganó a Garry Kasparov en ajedrez. Y entonces eso fue visto como un primer heraldo de la inteligencia artificial moderna, que una computadora le pudiera ganar a un gran campeón de ajedrez mundial. Yo, mira, esto parece algo especial, las computadoras están dando pasos gigantes. Ya después me puse a estudiar informática y me di cuenta que lo que había hecho Deep Blue en realidad no reflejaba una inteligencia artificial como tal, sino más bien un ejercicio de fuerza bruta, de cálculo probabilístico de cuál es la siguiente movida de ajedrez más conveniente. Igual sigue siendo un logro impresionante en la historia de la informática, pero bueno, se redimensioné el logro, pero fue como lo que inició mi interés por la informática. Finalmente concluí los estudios y soy informático, pero suena raro decir esto, no ejercí, sino que me dediqué más a seguir estudiando economía. Y lo de la economía reflejaba obviamente que estaba tratando de buscar un balance entre mi afición por la historia, por el análisis social, pero también, digamos, la rigurosidad matemática. Y la economía es una de las pocas disciplinas que, al menos en ese momento, percibí que ofrecía ambos componentes, la rigurosidad matemática, ahora diría rigurosidad econométrica también, pero en ese momento todavía no conocía esos términos, pero sí intuía que tenía un vigor en el análisis que me fascinaba bastante. De nuevo, una mente con una predisposición analítica, un extraordinario desarrollo del análisis por tener que estar analizando cómo me habla la gente todo el día. Entonces convergí naturalmente a una carrera con un fuerte componente analítico riguroso. Fue nombrado director general del Ministerio de Hacienda durante la administración de Laura Chinchilla, después viceministro de Ingresos. También estuvo como en el Banco Central de Costa Rica, en la parte de investigación, ¿verdad? También en el CONACYF, ¿verdad? En la SUPEN, por supuesto, y en la caja, bueno, en la OIT, ¿verdad? Que estuviste fuera del país trabajando también en Suiza, ¿verdad? Sí. En la OIT, y luego estuviste también en la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es como lo más reciente, correcto, ¿verdad? De tu carrera política. O sea, has andado por diferentes instituciones dentro y también fuera del país. Correcto. Ha sido una amplia trayectoria, pese a que sos bastante joven. Sí, alguna gente diría que me cuesta quedarme quieto, creo yo, pero en realidad ya cuando lo sumas, en cada lugar estuve bastante tiempo. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda fueron 3 años, porque fue 1 año de director de Hacienda y 2 años de viceministro. Entonces, en realidad fue un ascenso que fue una historia bastante simpática. Primero, el que me da la oportunidad de ir a la dirección de Hacienda, que en paz descanse, fue don Fernando Herrero, que estaba buscando a alguien que analizara incumplimiento tributario, quién es el que evade, básicamente, quién evade impuestos. Entonces hicimos un proyecto muy lindo para determinar quién lo hacía, cuánto era, y fue el primer estudio sobre evasión e incumplimiento tributario. Y ese fue un proyecto muy lindo. Y en ese proceso fui conociendo a don Edgar Ayalde. Cuando sustituyen a don Fernando por don Edgar más bien me pidió siga acompañándome y lo subo a viceministro, y me subió a viceministro. Y entonces fue una experiencia muy linda, que también ya a mí me ha dolido mucho porque fueron 2 de mis grandes mentores y ya no están aquí con nosotros, y yo digo, cómo me hubiera gustado tenerlos cerca en este proceso, pero bueno, no tocó. Pero los quise muchísimo ambos. Y bueno, esa fue una primera experiencia.
Después en el Banco Central estuve 1 año, pero la Superintendencia de Pensiones, que estuve 5, es un hermano del Banco Central, ¿verdad? Entonces, como si hubiera estado 6 años, 3 años en uno, 6 años en el otro. Ya después de ahí sí empecé a cambiar más rápido. La Universidad Lid, estar en Ginebra, venirme a la Caja y ahora estar en este proyecto. ¿Por qué me fui a Ginebra? En parte fue el factor pandemia. Yo seguramente todavía estaría en la Universidad Lid si no fuera por la pandemia. La pandemia, yo tenía un proyecto consensuado con la dirigencia de la universidad. Llegó la pandemia y todos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No podemos hacer el proyecto. Entonces ahí fue donde a mí me dio pena decir, no voy a quedarme aquí haciendo nada, mejor busco otras oportunidades. Y me salió la Organización Internacional del Trabajo. Y allá fui muy feliz. Yo me hubiera quedado un montón de años allá, claro. Pero no podía dejar de pasar el anhelo, porque era uno de los anhelos más fuertes de todos, de trabajar para la Caja. Siempre quise trabajar para la Caja. Y cuando lo llamaron, lo sedujo la posibilidad. No era posible decir que no, sobre todo, y como he relatado muchas veces, yo sé que no íbamos a hablar de política, pero porque yo sí le dije a don Rodrigo, esta es mi agenda en la Caja. Yo estoy muy bien en Suiza, me encanta mi trabajo, pero yo quiero hacer esto, esta es mi agenda. Si usted me acepta la agenda, y se la expliqué durante 2 horas, a él y a la vicepresidenta y al vicepresidente y a doña Pilar y a doña Natalia Díaz, se lo expliqué a los 5. Esta es mi agenda, yo estoy bien en Suiza. Si no creen en mi agenda, no me traigan, y no hay resentimiento, no hay nada. Yo me vuelvo a ir para Suiza y todo bien. Si creen en esto, yo estoy dispuesto a venir para hacerlo. Y don Rodrigo, todavía me acuerdo, me dijo, mira, si te llamo en la tarde, van a pensarlo. Porque eso fue como a las 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde me llamó y me dijo, la caja es tuya. Ah, bueno, ¿qué? Entonces, para mí había aceptado, digamos, los términos. Los términos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya casi volvemos con más de esta entrevista. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente. Bien, y seguimos hablando con don Álvaro Ramos. Estábamos conectándonos con todo el tema de su infancia, un poco el tema de la sordera, cómo eso no ha sido un problema para salir adelante, que más bien recibía más bullying por nerd que por sordo, como lo decía él mismo. Pero ahí tenemos una foto de sus hijas. Cuéntenos, primero su esposa, o sea, cómo conoció a su esposa, se casaron y luego ya estas 2 chicas. Sí, no, esa es una historia muy divertida. Ajá. Ella es economista, como yo, de la UCR, pero no nos conocimos en la facultad. Más bien yo ya estaba graduado, porque ella venía 2 años atrás mío. Ajá. Y ella trabajaba mientras estudiaba. Entonces no coincidimos en las aulas, por así decirlo. No. Pero ya después de que yo me gradué, yo fui a una actividad de la Escuela de Economía y ahí la conocí. Lo que pasa es que yo ya me iba para California. Entonces, como que hablamos, simpatizamos, pero lo dejamos ahí. 2 años después, cuando ella estaba a mitad del doctorado, ya sí empezamos a salir juntos. Y ella me decía, pero más bien yo me voy para Suiza. Ella consiguió una pasantía para irse a Suiza. Entonces yo le dije, yo te voy a ir a visitar. Y nada, qué mentiroso, no invente. La fui a visitar. Ajá. Fui de California a Suiza a visitarla. Claro, hice trampa. Tenía una prima viviendo en Suiza. Entonces yo la llamé y le dije, pues me puedes dar posada. Me dice mi prima, sí, claro, pero ¿a qué venir? Yo, ya verás. Entonces mi prima hasta el día de hoy vacila, que ella decía, Álvaro viene a visitarme, qué bien. Después se dio cuenta que iba buscando a Cristian, a mi esposa. Ajá. ¿Y fuiste noviero o no? No mucho. O sea, sí tuve novia, pero no era alguien que andaba, digamos, buscando
siempre estar con novia, no. Digamos, me tomó tiempo agarrar como la confianza de hablar con mujeres y todo eso. Fue un proceso largo, no creas. Sí, claro. Por lo mismo, por ser nerdo, estar metido en los libros, no es tan sencillo. Tomó un tiempo. Pero bueno, entonces Cristi, ya después de que la fui a visitar a Suiza, entonces ya empezamos a conocernos más y volvió a Costa Rica, yo volví a Costa Rica y nos casamos a los 2 años de yo haber vuelto. O sea, jalaron 2 años. Jalamos 2 años en Costa Rica. En Costa Rica. Estuvimos a distancia 3. Okay. Entonces sí fue un noviazgo largo, pero ahí con esa dinámica de estar a distancia, yo en California, ella primero en Suiza, después volvió a Costa Rica. Pero fue una experiencia súper linda. Y en esa dinámica de nerdo, de libros, de estudiar y pachanguero tampoco. Bueno, sí me gustaba salir, pero no era el que tomaba. Siempre era el conductor designado, siempre. Pero jalaba a los amigos. Sí, no. ¿Sí? Sí, tengo cada anécdota con los amigos. Que no mencionemos nombres. No diremos nombres hoy, pero en general, bueno, fue también una juventud, yo diría balanceada, en el sentido de haber disfrutado mucho, de salir, de disfrutar, pero sí, yo dediqué mucho tiempo a estudiar, pasé muchos años estudiando, pero bueno, por dicha, en eso es algo que tengo una gran afinidad con mi esposa también. Ella es una persona muy estudiosa, muy profesional, brillante. Bueno, ahora trabaja para un organismo internacional y en ese organismo tiene una prohibición electoral. Entonces, por eso que no ha sido visible en campaña. Bueno, nos casamos. Bueno, ahí tienen ustedes algunas fotos, esas de la luna de miel. Nosotros, bueno, seguimos construyendo. Y ahora tenemos 2 maravillosas niñas. Primero nació Mariana en el 2017. Al principio fue un susto grande porque ella tuvo un problemita al corazón. Y cuando un niño tiene ese problema, la inmensa mayoría hay que operarlos a corazón abierto. Entonces nosotros empezamos como un proceso preoperatorio con ella y ella nació en marzo del 2017. En mayo del 2017 se celebraron los 100 años de la Virgen de Fátima, de la aparición. Claro. Y hubo una misa de los enfermos del Papa Francisco y estábamos tan asustados, ofrendamos a la segunda niña, si la teníamos, a la Virgen de Fátima. Mariana se curó, sanó espontáneamente, cosa que es bastante raro con lo que ella tenía, un milagro. Entonces, bueno, nosotros después nos llegó la segunda bendición y le pusimos Fátima en el 2020. Qué bien. Es una niña, es una bebé nacida durante la pandemia. Es una niña pandémica. Sí. Pues qué bien, qué bonito. Y de verdad que para nosotros es un gusto que haya venido a la entrevista, a conocer un poquito más de usted, de alejarlo un poquito de la polémica y de la política para que la gente lo conociera más. Vamos a terminar con un mensaje suyo de por qué cree que debe ser el próximo presidente de Costa Rica. Sí, yo tomé esta decisión y ha sido duro con la niña, por ejemplo. Me gusta mucho ser un papá presente, activo con ellos. Ha sido duro con mi esposa también, porque pasa uno mucho más afuera, no está tanto en la casa, no podemos compartir. Entonces, ¿por qué lo hice? Y siempre digo, porque la gente estaba teniendo miedo. Y ese miedo va calando en la familia. Y yo no quiero que mis hijas ni mi esposa tengan miedo. Yo quiero especialmente que mis hijas crezcan con esa libertad, con esa sensación de estar rodeadas de amor con la que crecí yo. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para que eso ocurra, para que este sea siempre un país pacífico, donde la gente se siente libre, donde las familias pueden sentirse unidas y fuertes. Eso es lo que quiero yo para todos los niños y niñas de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista. Bendiciones. Y muchas gracias a usted también por habernos acompañado desde su casa. Recuerde que tenemos cita siempre todos los martes a las 8:30 de la noche aquí por Canal 1.